Revolucionados, un podcast que nace con el deseo de cuestionar nuestros pensamientos, transformar nuestra visión de la vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pienso así? ¿A qué le doy valor? ¿Y por qué? ¿Puedo cambiarlo? En este espacio todos sabemos y no sabemos. Así que te invitamos a reconstruir y veas cómo estás en cada episodio. ¡Empezamos! Bienvenidos a este especial de Revolucionados. Por primera vez en video estamos Kianis, Alberto Y Víctor. para compartir nuestras ideas con ustedes. Hoy vamos a hablar de... ¿qué, Víctor? Sanidad. Un tema muy importante y que a finalizar esta temporada nos va a llenar y nos va a ayudar a comprender el porqué de todos esos procesos, muchas veces de lo que es toxicidad y demás, el porqué y la importancia de tener una sanidad dentro de nosotros. Claro, y venimos creo que toda esta primera temporada para nosotros, ¿no? Que ha sido un ir y venir, el tener invitados y ha sido súper dinámico y súper divertido. Creo que hemos aprendido bastante y también gracias al apoyo de todos los que nos han estado escuchando. Los comentarios de ustedes nos han ayudado también a mejorar, a considerar hacia dónde tenemos que ir ahora para nuestra segunda temporada. Y bueno, creemos y coincidimos creo que los tres que la mejor manera de cerrar esta primera temporada era, aparte de innovar un poco en un nuevo formato que íbamos a tener para la segunda temporada, era culminando con el término de sanidad o poder hablar en sí sobre la sanidad. Y bueno, quizás lo que vamos a hacer en este capítulo es poder ir diciendo poco a poco por qué consideramos que la sanidad necesitaba ser el tema final durante esta temporada. Claro. Y bueno, chicos, empezamos y vamos a empezar con una pregunta que lógicamente empieza todo esto. Para nosotros, ¿qué significa una palabra como sanidad? Bueno, personalmente yo para entender términos como estos suelo irme como a lo más práctico. Yo creo que la primera vez quizás donde escuché sobre sanar o sanidad fue a través de un golpe físico, o fue cuando me llevaron a un médico y me dijeron, bueno, tienes que tomar tantos días de reposo porque esto necesita sanar, ¿no? Entonces creo que sanidad es un tiempo de espera para poder curar algo que de alguna manera te hiciste. Claro, en lo físico quizás era una herida que podemos ver, un corte, una raspada, pero quizás en cuestiones del alma son cosas que no se pueden ver, pero que sin duda alguna tienen una herida en el corazón. Sí, y en el transcurso de esta temporada hemos hablado mucho también de ese tema, y una de las cosas que de repente puedo agarrar de eso es que la sanidad es un proceso en el cual muchas veces nos cuesta aceptar que demora y que toma tiempo, pero para poder tener, como se dice, algo que en realidad esté sano, algo que en verdad funcione de una manera óptima, otra vez necesitamos pasar ese proceso. Y ejemplo de eso, como decía Víctor, es lo físico. Muchas veces cuando nos quebramos un pie, y de repente antes daba ese ejemplo, nos quebramos un pie, es un proceso que tienes que pasar con ese yeso. Prácticamente siempre es un mes ya lo que pasas con ese yeso, y no te lo puedes quitar antes, porque si no el hueso no sana como debería ser. Entonces, así mismo es dentro de nosotros el proceso que debemos pasar. Muchas veces va a depender del golpe o de la herida, qué tan profunda fue, para así mismo proceder a lo que es el proceso de sanidad. Sí, creo que por eso necesitamos que hagan los dos, es que mucha gente tiene como meta o entiende más el concepto de sanidad físico que mental, porque físico, ok, te rompiste el brazo, digamos, bueno, te dicen, bueno, por tantos meses vas a tener un yeso puesto, o sea, es como bastante puntual, pero con la sanidad mental es más un proceso y un ideal, y bueno, es entender que uno puede ir avanzando y a veces te sucede algo y sientes que retrocedes y estás como la frustración que obviamente no se experimenta con lo físico, así que es eso, ¿no? Sanidad en lo físico es, te golpeaste, bueno, hay que buscar un remedio para sanarte, dependiendo qué tan grave es la herida. En lo mental es siempre sabiendo también incluso que aunque la herida no sea tan grave, cada uno tiene como su propio mundo, porque algunas personas viven experiencias mucho más fuertes que otras, claro, pero eso no disminuye la experiencia de la otra persona. Entonces ahí no es tanto la gravedad, sino es cada persona, su mundo, su experiencia y cómo ir sanando ese proceso, o sea, es eso. Tal cual, o sea, no sé si lo podemos poner quizás un poco en paralelo con esta situación de que
a veces el doctor a las personas viene y les dice, bueno, necesitas estar 3 días, una semana en reposo en casa, ¿no? Y la persona dice, no, yo tengo que salir, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo. Es decir, no sabe llevar el tiempo de sanidad de acuerdo a lo que le ha dicho, en este caso, un especialista. Lo mismo pasa en las cuestiones del alma. Se necesita tiempo de sanar. Y hay gente que cuando no sabe esperar el tiempo de sanar, parece como que lo llena de una actividad excesiva. Y a veces es precisamente por las heridas que lleva en el alma. Y claro, pongo el ejemplo de una actividad, del activismo, pero en realidad muchas de las patologías que hoy se ven en psicología pueden ser el resultado de heridas, y quizás lo son, de hecho lo son mal sanadas, ¿no? Exacto. Es decir, aún depresiones, aún ansiedades, cuando no son fisiológicas obviamente, son el resultado, nuestros patrones de pensamiento son el resultado de heridas del pasado que todavía en el presente se mantienen vigentes. Y yo creo que entender la parte de que, o sea, nuestras situaciones o nuestros problemas, lo que vivamos, como decías Víctor, no es algo que se olvida, no es algo que ya pasó y pues ya se quedó ahí, sino que se mantiene, o sea, aunque nosotros no lo veamos y decimos, bueno, hoy rompí con mi esposo, por decirlo así, se destruyó el matrimonio, bueno, eso se pasa, el tiempo lo sana. No es el tiempo que lo sana, es cuando tú te dispones en ese tiempo en verdad a sanar. Ahí es donde en verdad sanas eso. Porque si pasas el tiempo, en realidad lo que haces es que mantiene y se vuelve mucho más fuerte la herida y no se sana como debería ser. Claro. El tiempo no sana, reprime. Sí, ese tipo de frase quizás que solemos escuchar por ahí, ¿no? Y que no, ya lo dejaré pasar, con el tiempo se va a sanar. Tenemos que quitarnos un poco quizás esa frase de la mente, porque en realidad parecen ser más el reflejo de no asumir la responsabilidad del proceso de sanidad, que de hecho eso implica un proceso de sanidad, implica responsabilidad, el saber cuidarnos a nosotros mismos. Y no olvidar que al final somos seres biopsicosociales, pero lo digo porque estudios han comprobado que puedes tener incluso una enfermedad física, totalmente, pero tu condición mental, o sea, si lo ves ya como positivismo, negativismo, influye en el éxito del tratamiento. O sea, no es solamente, ya es físico, no. Por eso es tan importante la salud mental, la sanidad mental, porque eso te ayuda cuando vienen también cosas físicas a superarlo más rápidamente. Claro, y ahí nos damos cuenta, ¿no?, del poder también de la mente, con cuestiones como el efecto placebo, por lo menos, en el que se han hecho estudios que te dan una medicación y al final la medicación no tenía ningún compuesto químico y terminas estando curado, pero era porque la mente estaba haciendo en realidad la figura de curación, de sanidad, ¿no? Y estaba viendo un documental también, El poder de la mente, que justamente reunieron unos jóvenes y le dieron cerveza, y la gente hasta se comenzó y que después de varias cervezas a emborracharse, y después salieron las cámaras y que, oigan, todo lo que dimos fue cerveza sin alcohol. No había nada de alcohol y la gente ya se había mentalizado de que sí, entonces había que comportarse de cierta forma y el mismo cerebro actúa automático. La mente estaba jugando una mala pasada. Exacto. A mí me gustaría conocer un poco, y quizás aquí podamos hablar de eso, ¿no? ¿Cómo podemos saber o cómo podemos decirle a aquellos que nos están viendo y escuchando ahora cuando ya hay señales o signos de que una persona realmente ha sido sanada de un proceso, una herida emocional? Pienso que, por ejemplo, en un duelo, porque esa es una de las heridas más graves que pasa una persona cuando pierde a alguien, hablando de duelo de perder a alguien que amas, es eso, como mencionaba ahorita Alberto, no es olvidar, sino el hecho de que puedas recordar sin dolor, recordar sin que enseguida que recuerdas te va entrando como un vacío y una depresión, sino como que recordar los momentos que pasaste con esa persona, y pienso que eso sería un gran ejemplo para todo tipo de momentos difíciles por lo que pasa una persona, incluso traumas. Es, el hecho que me pasara esto o el hecho de haber vivido esta experiencia con esta persona me ha hecho lo que soy, y me ha hecho la persona que soy, y es mi responsabilidad seguir adelante con mi vida de la mejor manera, aunque haya pasado esto y bueno, no sea mi culpa, ya en el caso de un duelo o en el caso de que alguien más te haya hecho daño, o cuando también hay traumas de infancia que control uno tiene, es justamente eso, de no puedo cambiar lo que pasó, pero la sanidad, pienso que un signo es recordar mis vivencias, pero sin dolor.
sino como experiencias. Es no olvidar, pero saber vivir con ello. O sea, es no olvidar lo que pasó, porque no lo vas a hacer, pero aprendes a vivir con ello y te sientes tranquilo, te sientes en paz y sabes que fue un proceso que te enseñó, que te educó y aprendiste de ello también. Porque ahí es donde reconoces, vale, sí, pasé tal cosa, fue una herida muy fuerte, o a nivel de parejas, o a nivel de repente de una pérdida, como decía Kianis, fue algo difícil para mí, pero lo puedo recordar como una enseñanza para mí también, que aprendí algo de ello, que logré, o sea, hoy en día soy más sabio de lo que era antes, porque yo siempre he dicho, cuando tú aprendes y cuando te enseñan, te conviertes en más sabio. Y si tomamos las situaciones que has vivido y cuando te pones a analizar, te han enseñado y te has vuelto mucho más inteligente en los procesos que viviste. Sí, quizás una de las partes también de un signo, una señal que nos puede dar como, bueno, un indicio de que alguien ya superó o perdonó, es quizás el hecho de que la historia o el suceso que ocurrió años atrás, ahora yo lo puedo traer al presente para compartir mi experiencia y mi vivencia con otros, ¿no? Claro. Es decir, como decía Alberto, ¿qué aprendí yo de esto, ¿no? ¿Cómo me ayudó a crecer? Ahora, puedo utilizar yo esto para replicarlo también. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de replicarlo, de sacar esos aprendizajes con otra persona, lo más seguro es que todavía no estemos sanados. Sí. Entonces, creo que clave es poder dar como que diría testimonio, ¿no? Y algo que también tenemos que tener en cuenta es que cada persona tiene su proceso diferente. O sea, tampoco podemos exigirle a alguien que, mira, yo pasé, pero yo superé esto en un mes, en 2 meses. Pero cada persona lo ve distinto y hay que respetar también los procesos de las personas. Y hay que tener claro que una de las cosas también importantes de saber sanar es entender que cada quien pasa su proceso a su tiempo y que debemos respetarlo. De acuerdo. Sí, y que las sanidades físicas, como lo mencioné, pero es importante recalcar, son diferentes las sanidades mentales en el punto de que aunque una herida parezca más grave que la otra, cada uno tiene su proceso para sanar esa herida. Entonces, claro, eso es lo importante. Y yo creo que algo que debemos entender, que muchas veces obviamos, el hecho de que porque lo físico se ve, porque me corté aquí, voy al médico, porque en cierto aspecto pareciera como estético, porque no quiero verme así y porque quiero sanar esa herida. Pero muchas veces cuando tuve una ruptura o tuve una situación emocional, lo que hago es que simplemente la obvio. Como no la veo, como no se ve y el resto de la gente no lo ve, yo no busco cómo sanarla. Y eso adentro es igual como si tuvieras una herida afuera y se va infectando. Y llega un momento que hasta el brazo te tienen que cortar. Y así mismo son las situaciones emocionales. Llega un tiempo que se crece. Y algo que podías haber solucionado en meses, te toca años para poder superarlo. Entonces, tengamos en pie de que la sanidad es procesos de que tenemos que hacerlo y que a la larga nos ayuda en realidad a ser una mejor persona. Tal cual. Yo creo que una de las primeras quizás primicias, o bueno, estoy buscando quizás una palabra, pero una de las primeras acciones que nosotros necesitamos llevar a cabo para empezar un proceso de sanidad es el reconocimiento. Es decir, cuando tenemos todo muy tapadito, sabemos que la estamos pasando mal, pero no queremos ni compartirlo. De hecho, nosotros mismos no queremos hablarlo, o preferimos, como quien diría, no, lo olvido, ¿no? Lo dejo debajo de la almohada para no tocarlo. En realidad estamos haciendo precisamente lo que decía Alberto. Estamos poniendo todo más tiempo a la larga y claro, con el tiempo va a pasar sus resultados, sus consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que una fase inicial para el proceso de sanidad es reconocerlo. Y más adelante, no lo pongo como un segundo, porque de repente puede que haya otro proceso más aparte de reconocer, pero pienso que también la decisión de perdonar, cuando la herida del alma viene a causa de algo que otra persona te ha hecho, necesitamos aprender a perdonar. Y como bien lo hablábamos antes, en episodios anteriores, el perdón es una decisión más que un sentimiento. Entonces, claro, cuando veamos a esa persona, en un principio, lo más normal, creo que a cualquier ser humano nos pasa, es tener sentimientos encontrados, ¿no? Como, bueno, era mi amigo y me trató así, me hizo esto, o me marcó de tal manera, o era mi pareja, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al principio, como bien decíamos,
es un proceso. Entonces tenemos que también aceptar esas emociones que ocurren en ese proceso y ponerlas, como quien dice, en el paquete de lo que vamos a llevar y presentar al doctor. Es decir, esto es lo que siento y esto es lo que necesito que se trabaje, ¿no? Creo que, Víctor, hablabas algo acerca de lo que es el perdón, y en esta temporada una vez lo comentaste. Es un proceso, en realidad, más que, como decías, un sentimiento. Es un proceso en el cual te ayuda a sanarte a ti. Muchas veces pensamos que no debemos perdonar a la persona o no debemos aceptar a la persona por lo que nos hizo, sino que Él es el que debe pedirnos perdón a nosotros, pero a veces en realidad necesitamos sacarlo y perdonar para que nosotros mismos nos podamos liberar. Y yo creo que eso es un ejercicio que puedes hacer e intentar, y cuando te des cuenta que en verdad sacas, que perdonas, vas a sentir un peso menos. De repente no es la totalidad de la sanidad, pero vas en ese camino de poder solucionar esa situación que vives. Es que si nos quedamos esperando a que la otra persona nos pida perdón, imagínense, esa herida va a estar ahí todo el tiempo, porque si la otra persona no ha pasado también por un proceso de sanidad, no podemos esperar también que tenga la valentía y el coraje de acercarse y disculparse. Exacto, y vuelvo a repetir lo que dije en el episodio pasado, que es, ok, guardar rencor a una persona es como tomar un veneno y esperar que le haga daño a la otra persona. Es totalmente dañino para la persona, pero pienso que también es el hecho de que, y no hemos comentado, es que a veces lo más difícil para muchas personas es perdonarse a ellas mismas. Wow. Sí, así es cierto. Es muy difícil el hecho de aceptar que me he equivocado y aceptar que necesito salir adelante, de que cometí un error, de que aún a pesar de que fueron ellos los que me dieron, ¿qué permití yo? ¿Qué tanto me amé? ¿Qué permití yo para llegar a este proceso? Uno de los puntos que hemos hablado toda esta temporada y que siempre ha sido, como dice, retumbante en todas estas cosas, es el amor propio. O sea, cuánto nos amamos, cuánto en realidad nos queremos, cuánto somos capaces de superar muchas cosas. Y es que me empiezo de ahí o arranco de ahí para decir que a nivel de toxicidad, cuando tenemos ese grado de amor hacia nosotros, aprendemos que tenemos que sanar y que tenemos que pasar el proceso para luego, cuando salimos de esa relación, ya sea de pareja, de familia, de amistades, luego de salir de esa situación tóxica que nos ha envenenado o que nos ha llenado tanto tiempo de dolor, podamos pasar nuestro proceso o nuestro periodo de sanidad para luego entablar una nueva relación sanos, con tranquilidad, con paz y lleno de esa nueva experiencia, porque ya hemos aprendido a no traer esa carga a la nueva relación. Sí, es que pienso que alguien que justamente está pasando por el proceso de sanidad, buscando practicar ese verdadero amor propio, tiende como parte del proceso a alejar las relaciones tóxicas, porque son necesarias, porque al fin y al cabo, a veces sin querer, pero es que el proceso mismo lo requiere, como ponerle límites, y si ya esa relación está acostumbrada a estar sin límites, sin ningún tipo de limitaciones de ok, ya de aquí en adelante ya te pasaste, las mismas personas se van alejando, y creo que es eso justamente, ¿no? La toxicidad y la sanidad. Alguien que está en el proceso de sanación tiende a sacar relaciones tóxicas, porque es muy raro, pero a veces se da también que ambas personas en una relación estén pasando por un proceso de sanidad y que estén buscando poner límites cada una, pero cuando no es así, cuando es solamente una parte de la relación que está buscando esa sanidad, la relación tiende a romperse. Claro, es demasiado peso, ¿no? Exacto. Se convierte en una carga y como decíamos antes, quizás el objetivo de una relación es poder compartir muchas veces responsabilidades, el peso de ciertas cosas, aún emocionalmente, ¿no? Pero sí es cierto que si solamente uno de ellos lo lleva, con el tiempo tiende a romperse, y entonces eso es lo que muchas personas evitan de la sanidad que mencionabas en antes, de que muchas personas se alejan y tienden a negar que necesitan sanidad, y es justamente por eso, porque nos duele dejar relaciones. La sanidad es un proceso de dolor, porque es dejar muchas cosas que ya incluso la formamos como parte de nuestra identidad, que somos sin ella, pero no, la sanidad requiere justamente buscar tu verdadera identidad. Tu verdadera identidad, no esa identidad que tuviste que adquirir para sobrevivir traumas, para sobrevivir experiencias dolorosas, no, la verdadera identidad en que estás en ese proceso de sanación.
Así es. Así es. Y es importante, o sea, es importante porque como lo hemos hablado, si queremos una relación sana, si queremos algo diferente, si queremos algo que no sea igual a lo que hemos vivido o a lo que hemos pasado en varias otras relaciones, por decirlo así, si es que ya llevas varias relaciones tóxicas y llega ese concepto de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, aprendemos a sanar, ¿sí? Cuando nosotros en verdad comprendemos que necesitamos liberar eso, nos vamos a dar cuenta de que no nos vamos a chocar con la misma realidad otra vez. Porque sabemos en realidad, identificamos cuáles son nuestras fortalezas y también identificamos hasta cuáles son nuestras debilidades. Y al reconocer eso, crecemos y nos hacemos más maduros a nivel de la vida, pues. Tal cual. Yo creo que quizás podríamos cerrar con algo un poco práctico, ¿no? Es decirle a la gente cómo podríamos empezar a sanar, ¿no? Y ya lo dijimos hace unos minutos, quizás el primer paso sea el de reconocer la condición, ¿no? Que necesitamos. Yo creo que también es sumamente importante que las personas entiendan que necesitan también ayuda y se necesita de otros en el proceso de sanidad. Primeramente tiene que ser Dios, obviamente, el primero a acudir para sanar, porque hay cuestiones que, aún con la ayuda humana, no se pueden sanar, y por ende necesitamos algo que no esté en un control tan limitado. Pero también con esto quiero decir que en muchas ocasiones estará bien apoyarse en un familiar o buscar ayuda terapéutica también. ¿Por qué? No con la intención de hacernos dependientes o de creer que la otra persona tiene el poder absoluto de curarnos, sino porque la otra persona nos va a ayudar a ver las cuestiones con otra perspectiva. Nos va quizás a abrir los ojos ante algo que nosotros no habíamos visto anteriormente y sobre todo reconocer que cuando asistimos a terapia, vamos donde un psicólogo o terapeuta, él no es omnipotente, es decir, él no es todopoderoso. Nosotros también necesitamos asumir nuestra responsabilidad y saber que el proceso de sanidad es mutuo. Él no va a dar la respuesta final a mi problema y yo lo que necesito comenzar a hacer es asumir responsabilidades, ¿no? Pero va a venir sumamente bien que en ese asumir responsabilidades y en ese mientras me estoy sanando hay alguien que me está acompañando. Sí, por lo menos de mi experiencia que mencionas justamente, Dios en primer lugar justamente, pero se necesita, o por lo menos mi experiencia necesitaba justamente un terapeuta. Y déjame decirte algo, mi terapeuta me ayudó enormemente, creo que más que cualquier líder que he tenido en la iglesia, a mejorar mi relación con Dios. O sea, a depositar una total confianza en Dios. Entonces eso es algo increíble, que justamente en terapia fue que encontré ese cambio de perspectiva que me hizo ver a Dios como wow, que no había visto en la iglesia, en mi experiencia, pues. Entonces justamente es eso, una no cancela la otra, es como un conjunto, porque somos tanto espirituales, mentales, físicos, o sea, nosotros tenemos que tratar de ir avanzando y buscar herramientas de todas las áreas, somos integrales, o sea, es decir, si solo nos enfocamos en una, sepamos que las otras dos nos van a fallar. Si descuidamos lo espiritual, nos va a fallar tarde que temprano. Si descuidamos lo físico, tarde que temprano, bueno, estaremos en un hospital con presión alta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, necesitamos aprender a cuidarnos íntegramente, ¿no? Sí, porque si descuidamos lo mental pasa también como la ansiedad, que entonces tenemos síntomas físicos justamente por lo mental. Entonces somos totalmente seres integrativos y así tenemos que tratarnos para sanar. Exactamente. Tal cual. Tal cual. Bueno, chicos, no sé si tienen algo más que añadir para culminar esta primera temporada. Chicos, si nos amamos, si nos queremos, si nos valoramos, si amamos nuestra propia vida, porque antes de amar todo lo que está a nuestro alrededor, nos amamos nosotros mismos y disfrutamos o queremos disfrutar nuestra propia vida, busquemos la ayuda que necesitemos. A veces dirán, pero oye, pero de repente eso, ahí no debo ir, o porque de repente, bueno, como le dicen muchos que la psicología para locos, o de repente no, lo espiritual ese no me va a escuchar. No, chicos, háganlo, porque lo que vas a hacer es que vas a liberar ese peso y lo que te va a hacer es ayudar, y como te lo decía al principio o en antes, maduramos como seres humanos, maduramos hasta mentalmente y podemos tener la capacidad hasta de resolver problemas y avanzar de una manera positiva. Y no se crean, como decía Kianis, de repente cuando sales de terapia vas a ver el mundo diferente y te sientes wow, lo hubiera hecho hace rato. Sí. Pero no lo hice porque bueno, había tantos tabúes que me lo impedían hacer. Ahora pago, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer. Sí. Pero chicos, una de las orientaciones que les puedo dejar y de mi parte.
Sí, y reconociendo, volviendo y recalcando que a mí también, es a veces también ver lo conocido desde un nuevo punto de vista, porque a mí siempre me decían, ama al prójimo como a ti mismo, también, ¿no? Entonces no, ama al prójimo como a ti mismo, y no sé, como que uno, pero el momento en que yo lo analicé como que, ok, si yo no me amo de forma sana a mí, que mi amor propio está alto, no puedo amar correctamente, amar sanamente a los demás. Claro. O sea, porque hay gente que se vive por los demás y se olvidan de uno, no, ese amor no es sano. Así que es eso, buscar amarte verdaderamente a ti para entonces lograr amar de forma sana a los demás. Es así, como decía Kiani, si tú estás sano y en realidad has logrado sanar, lo que está a tu alrededor lo va a ver y va a ser reflejado y vas a ver, si es en tu familia, vas a ver un cambio distinto dentro de tu hogar. Si es con tu pareja, igual, y con tus amistades, igual. Tu alrededor se sana muchas veces contigo, muchas veces va ahí en la mancuerna de tu mano. Sí, y entender que también la sanidad mental tiene a veces recaídas. Entonces, no desanimarse por eso, sino justamente continuar en la lucha, continuar en ese proceso de sanidad. Exactamente, no rendirse. Y hablando de eso de las recaídas, pues de repente para cerrar, para mí, es tomarlo así como cuando el águila empieza a volar, ¿sí? Abre sus alas y se cae, pero vuelve y lo intenta, y vuelve y lo intenta, hasta que llega un momento que extiende sus alas por completo y ya no quiere volver. Es más, vive en los riscos, vive arriba porque no quiere volver al suelo, y ya, como dice, ha disfrutado el poder volar, pero fue un proceso que le enseñó a él a volar. Exacto. Tal cual, tal cual. Bueno, yo no tengo más nada que añadir, solo agradecerles de verdad a todos los que nos han estado escuchando durante estos episodios anteriores, la primera temporada. Estaremos retomando la segunda con un nuevo formato. Esto es una prueba de lo que van a ver en la segunda temporada. Vamos mejorando en calidad, en aprendizajes. Así es. Y bueno, también traeremos muchos más invitados, especialistas en diferentes materias. Vienen temas un poquito polémicos, así que vamos a animarles a que, bueno, puedan ustedes también plantearnos temas en YouTube, en los comentarios, temas que les interesaría escuchar desde la perspectiva psicológica, desde el platicar con otras personas, del diario vivir, de repente de alguna experticia o materia que les llame la atención en común, es decir, ¿no? Y bueno, les vamos a agradecer enormemente el apoyo a través de la principal red social de la que por el momento nos pueden escribir, que es YouTube. Y chicos, si esto ha sido de bendición para ustedes y le ha ayudado en su vida o de una u otra manera ha tocado algo de su vida, compártanlo, muéstrenselo a un amigo, muéstrenselo a alguien, porque de repente hay alguien que no lo ha visto, no sabe y de repente le puede ayudar. Nosotros creo que, no sé si hablo por todos, pero nuestro fin siempre va a ser ayudar y que lo que nosotros hagamos acá sea de una manera positiva para las personas que nos puedan escuchar a través de esto. Exacto, gracias por acompañarnos en este intento de revolucionar nuestras ideas y las suyas. Chicos, están revolucionados, no se alejen. No se desconecten. Gracias. Chao. Nos vemos. Víctor Kianis y Alberto estaremos con ustedes en esta revolución de ideas.